Muy buenas noches, amigos. Este es un gusto saludarles y vamos a comenzar después del saludo la clase de este sábado. Espero que tomen asiento, que se preparen, agarren sus churritos, su Coca-Cola y vamos a comenzar. Espero que se diviertan y es un tema muy fascinante. En lo personal, de los temas que a mí más encanta compartir con ustedes, ya que el ser humano es en la base psíquica, las emociones y los sentimientos son los que nos definen en tomar decisiones y en emprender nuevos proyectos, iniciar relaciones, terminar relaciones, ir a estudiar, buscar trabajo, hacer de todo. Las emociones son fundamentales, ¿sí? Así que vamos a iniciar entonces la clase. El origen, diferencias y el manejo de las emociones. En eso consiste. La definición de emoción. De repente uno dice, ay, qué bonito, estoy emocionado porque va a venir un familiar de Estados Unidos, ¿sí? Pero de repente también dice, ay, pero es que estoy enamorado de cierta persona. Entonces inicia un proceso de, bueno, y entonces, ¿qué son las emociones? La definición de emoción es una reacción de nuestro organismo fisiológica, cognitiva y conductualmente. ¿Se recuerdan de las clases que dábamos? Psicofisiológico, cuestiones químicas en el cerebro. Cognitivo, de lo que veo, siento, escucho, respiro y oigo, ¿verdad? Y conductual, que ya vimos las bases del comportamiento allá hace 3 semanas atrás, que nos conducen a reaccionar de una determinada manera ante un agente externo, ¿sí? Estímulos externos. Las emociones aparecen de forma instantánea, ¿sí? Si viene usted y va caminando por la calle y viene hablando con su celular, por su celular, algunos hablan con su celular y para que dicen que les habla con alguien, nadie les llama, ¿verdad? Pero ahí van hablando con su celular. Y entonces de repente usted va pasando por una casa y le sale un perro y le pega un susto de aquellos que casi se tira a la calle, ¿sí? ¿Qué pasó? Usted tuvo una emoción de miedo, una emoción de susto, una emoción de cólera y termina riéndose en el mismo instante que le pasó eso, ¿sí? Entonces las emociones son instantáneas frente a un suceso y tienen una corta duración, ¿verdad? Pasa usted la calle, el perro estaba amarrado, no lo asustó, solo lo asustó, no lo mordió ni nada, y más adelantito usted siente que le tiemblan las piernas y el corazón está palpitando súper rápido y empieza a sudar, ¿sí? Y después empieza a insultar al pobre perro, ¿verdad? Entonces tienden a sustituirse en polaridades de emociones positivas o emociones negativas, ¿sí? Entonces, algunos habrán reaccionado, ay, qué bonito el perro, ¿verdad? A otros habrán dicho, ya se imaginan, ¿verdad? El pobre perrito le sacaron a la mamá. Entonces, esa es la definición de emociones. Creo que con esto les va a quedar claro, ¿sí? Vamos a ver, son 6 emociones básicas, ¿verdad? Aquí hay 5. Pero los teóricos mencionan 6 emociones básicas que las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Las emociones, hay miedo, asco, furia, alegría, tristeza, ¿verdad? O el asco lo llaman como desagrado, ¿verdad? Aburrimiento. Entonces, les voy a recomendar cuando tengan tiempo, aprovechen este tiempo y en esta semana, si pueden buscar esta película, ¿verdad? Intensamente, pero véanla desde el enfoque de las emociones, ¿verdad? Cómo en el cerebro ya se configuran las emociones, ¿verdad? Aunque la película lleva su trama, pero se van representando, ¿verdad? Que al final el ser humano concentra todas las emociones y esas emociones nos llevan a otro nivel, a tomar decisiones quizás no muy certeras, decisiones quizás muy deprisa, ¿verdad? Y de repente nos equivocamos, ¿verdad? Entonces por eso decimos es que somos bien emocionales, ¿sí? ¿Verdad? Nos aceleramos con las emociones y entonces tomamos decisiones que no son correctas, ¿sí? Bueno,
¿Cuál es el origen de las emociones entonces? ¿Verdad? Un enfoque desde la neurociencia. Ustedes saben que a mí me fascina la neurociencia, ¿verdad? Que ha venido a dar una cantidad de aportes a la psicología, a la neurología, a la psiquiatría, bueno, en fin, toda la parte de la salud mental y los procesos mentales, ¿verdad? Bueno, el cerebro controla nuestras emociones, como ya lo sabemos, ¿verdad? Y no todo el cerebro, sino una parte muy concreta, que es el sistema límbico. Ya en alguna de las clases yo ya les había mencionado esto, ¿verdad? El término límbico fue acuñado en el año 1878 por el médico y científico francés Paul Broca, ¿ya? Ya los que son estudiantes de psicología van a ver a Broca cuando vean psicofisiología o cuando vean neuropsicología. Ahí van a conocer y van a comer, van a beber y van a soñar con Paulo Broca, ¿verdad? Porque él ubicó ciertas partes del cerebro donde habían ciertas funciones en particular, para designar un área compuesta por 4 estructuras cuyas funciones están relacionadas con el aprendizaje, la memoria y las respuestas emocionales. Vean que las emociones están muy relacionadas con el aprendizaje y la memoria. Ya, si ustedes se emocionan con esta clase, les garantizo que el aprendizaje va a ser significativo y que se van a acordar de esta clase, ¿verdad? Entonces, si no se emocionan, entonces no va a haber aprendizaje y no va a haber memoria. Entonces están directamente relacionadas entre ellas y están ubicadas dentro del cerebro, ¿verdad? Entonces vean esa parte amarilla que se ilumina, ¿sí? No es un sorbete, sino que es el sistema límbico, pero específicamente la parte de arriba, ¿verdad? Ahí, como se fijan, está situado debajo de la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? Son los lóbulos los más grandes, ¿verdad? Entonces está justamente en el centro del cerebro y está formado por el tálamo, por el hipotálamo, por la amígdala cerebral y el hipocampo, ¿verdad? No les voy a pedir que se los aprendan, sino que me interesa más o menos que se ubiquen, ¿verdad? Dónde está lo que estamos hablando. Ya les he dicho que la amígdala es del tamaño de una almendra y no son las amígdalas que tenemos en la garganta, son la amígdala cerebral, para hacer esta diferencia, ¿sí? Que es muy, muy importante, ¿sí? Bueno, continuamos entonces con la explicación y creo que ya ahí el cerebrito está dando vueltas y entonces nos va indicando. Bueno, ese es el origen de las emociones, ¿sí? Pero luego, el sistema límbico es la zona del cerebro que dirige nuestras emociones y nuestras sensaciones más primitivas. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Recordemos que nosotros tenemos una base antropológica, tenemos una base biológica y según la teoría de Darwin, nosotros venimos del mono y hemos venido evolucionando, ¿verdad? En aquellas relacionadas con la supervivencia, ¿verdad? Son las sensaciones más primitivas. Por ejemplo, Maslow, en la escala de valoración de Maslow, está en la base de la pirámide, lo más abajo, son justamente las sensaciones o las relaciones con la supervivencia, como por ejemplo el miedo, la ira, y con las sensaciones del comportamiento sexual, comer, dormir, ¿verdad? Todas esas son las sensaciones primitivas. Los científicos han llegado a llamarle el cerebro reptil, puesto que se encarga de nuestros instintos más básicos, o sea, nuestra parte biológica en su máxima expresión, ¿verdad? Entonces las emociones parten desde lo más básico de lo que somos y que muchas veces no lo controlamos, ¿verdad? Hola, Gecko. Excelente, me llega. Prestando atención en clase. Bueno, entonces seguimos. ¿Y qué son los sentimientos? Y aquí nos ponemos románticos, ¿sí? ¿Qué son los sentimientos entonces? Algunos creen que emoción es lo mismo que sentimiento, pero no. Fíjense que hay una diferencia y es muy clara. Los sentimientos son un estado de ánimo que se produce en relación a estímulos externos,
considerados la expresión mental de la emoción. Fíjense qué interesante. Miren qué bonito. Y voy a retomar a Firulais, ¿verdad? Entonces usted iba caminando con el celular, entonces viene Firulais y lo asustó. Y entonces, ¿se recuerdan en una clase que les dije cómo se generan los traumas o los sustos o los miedos a las cosas? Bueno, voy a generar un sentimiento, ¿ya?, que va más allá y que se prolonga en el tiempo hacia los perros, ¿verdad? Entonces voy a tener un sentimiento de odio, de resentimiento, de rencor o de una fobia hacia los animales. ¿Por qué? Porque tuve un estímulo externo, ¿sí? Entonces tuve un evento traumático. Entonces, de la emoción, de aquel momento repentino que usted le dio susto, le dio miedo, le dio cólera y risa después, quedó el sentimiento, ¿ya? Entonces, ¿de dónde vienen los sentimientos? Cuando la emoción se procesa en el cerebro y la persona es consciente de dicha emoción y del estado de ánimo que le produce, da lugar al sentimiento. Por ello, el origen de los sentimientos son las emociones, definidas y valoradas racionalmente, que determinan nuestro estado de ánimo. Vaya, ¿cómo es que uno se enamora? Por ejemplo, el amor es un sentimiento, ¿verdad? Hay un poema muy bonito, ¿verdad? El poema de los sentimientos, que salen todos los sentimientos a jugar, y bueno, y allá aparece la locura, y aparece el amor, ¿verdad? Y tiene un final muy bonito, ¿verdad? Que dice que siempre el amor acompaña a la locura donde va, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea, es un poema muy bonito. Bueno, entonces, ¿qué son los sentimientos, verdad? Es una emoción prolongada, ¿sí? La emoción como tal es fugaz, repentina, y así como viene, así se va. Pero el sentimiento se mantiene durante mucho tiempo. Entonces, cuando usted, para las señoritas y las señoras también, que se van a acordar cuando se enamoraron de sus esposos o de sus ex esposos, ¿verdad? Entonces, acuérdense allá, 16, 17, 18 años, y vieron a un joven, y entonces cuando usted lo vio, usted se emocionó. Fíjense bien, usted se emocionó y guau, y qué guapo, y qué cuerpo, y papi, no sé qué. Es una emoción. Pero entonces viene usted, empezó a tener una amistad con este joven, empezó a conocerlo, empezaron a salir, y él fue como muy detallista con usted, y tenía ciertos detalles. Entonces, esa emoción se convirtió en un sentimiento, y entonces usted llegó a enamorarse de esa persona, y usted llegó a tener convicción, tener emociones definidas y valoradas racionalmente, que determinaron nuestro estado de ánimo, y entonces ustedes avanzaron, ¿verdad? El noviazgo, el compromiso, y se casaron, ¿verdad? Entonces, ven, los sentimientos se prolongan en el tiempo y las emociones son fugaces. Por eso no debemos de ser muy emocionales y llevarnos, ¿verdad? Muchas veces nosotros compramos porque nos emocionamos, nos vemos con el vestido, con los zapatos, con el celular, pero no racionalizamos, ¿verdad? Entonces no hay un sentimiento. Entonces aquí viene, no es una lucha, sino que es para ver la diferencia, son las emociones versus sentimientos, ¿sí? Las emociones, ¿sí?, es un estado que sobreviene de manera súbita y es sin esperarlo, de forma que altera nuestra forma de percibir la situación. Es una conducta o respuesta a un estímulo que dura poco. Luego, los sentimientos son el resultado de vivencias y experiencias progresivas que dejan su huella. Son estados afectivos más complejos y duraderos, aunque menos intensos, ¿sí? Entonces, señora, señorita, que nos está viendo por este canal de YouTube, que espero que me le den like después al video, ya usted no tiene la misma emoción cuando ve a su esposo sentado en una silla echándose una chela sin camisa. Ya no se va a emocionar igual, ¿verdad? ¿Cómo se emocionó hace, no sé, 10, 15, 20, 30 años, ¿verdad? Cuando lo vio por primera vez, ¿verdad? Entonces, aquella fue una emoción, ahora hay un sentimiento. ¿Por qué? Porque lo que usted siente por su esposo
Ahora es a partir de las experiencias que ustedes han vivido, de la huella, ya no tanto por una emoción. Entonces se vuelve algo más duradero, más rico. Qué bueno que el amor lo soporta todo, ¿verdad? Lo perdona todo y lo aguanta todo, sobre todo hoy en tiempo de cuarentena, ¿verdad? Bueno, seguimos. Las emociones, en esencia, un proceso inconsciente. Qué interesante. Aquí tenemos al lado izquierdo las emociones y al lado derecho los sentimientos. Las emociones son fuerzas motivadoras que nos preparan para la acción. Son procesos biológicos espontáneos que escapan de nuestro control y los demás pueden entenderlas a partir de nuestras expresiones físicas espontáneas, como la risa, ¿sí? Si yo me emociono, escucho un chiste gracioso, yo me emociono, me da risa y ya, pero yo no voy a estar todo el día riéndome, ¿verdad? O todo el resto de mi vida riéndome, van a decir que está loco, que está loca. Claro, es una emoción nada más. Ahora, veamos los sentimientos. Los sentimientos son nuestras interpretaciones de la propia emoción, ¿sí? ¿Por qué me reí? Por un chiste, pero ese chiste se dio en una reunión familiar donde habían personas que a mí me hacían sentir bien y que yo los amo mucho. Entonces me generó un clima muy agradable para entonces yo reírme de ese chiste. Somos conscientes de lo que sentimos y podemos tomar decisiones a partir de ello. ¿Cómo controlamos los sentimientos? Los demás no pueden inferirlos de nuestra conducta. O sea, el amor, ¿sí?, que un caballero siente por su novia, que un esposo siente por su esposa, no se ve, ¿sí?, sino que se manifiesta con comportamientos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, mi amor, te voy a ayudar a lavar los platos, mi amor, yo te voy a cuidar, etcétera. Sí, ya son manifestaciones que duran por un tiempo, ¿ya? Ok. La rueda de las emociones. Esto me encantó. Dentro de una emoción existen complejos y aspectos fisiológicos, sociales y psicológicos. Para poder explicar esto de una manera gráfica, el psicólogo estadounidense Robert Plutkin, en 1927 al 2006, desarrolló una teoría evolucionista sobre las emociones, la teoría de las emociones libres. Y aquí está don Robert, ¿verdad? Bueno, él diseñó una estructura, porque ¿saben cuántas emociones hay? 250 emociones que ustedes pueden buscar ahí en el buscador, y ahí van a encontrar un artículo que dice 250 emociones ordenadas alfabéticamente. Obviamente no iba a pasar dándoles todas las 250 emociones, ¿verdad? Entonces les presento la rueda de las emociones. Miren qué interesante. ¿Cómo se evalúa? Bueno, comenzamos con las emociones básicas, ¿verdad? Que son las que se encuentran no en el centro, sino que en el siguiente círculo, donde está alegría. Ubiquémonos alegría. Ok, las emociones básicas son alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión o asco, o como quieran, ira o cólera, ¿verdad? Y anticipación, ¿verdad? En este caso son los que son alcanzativos, dicen, ¿verdad? Que se empiezan a imaginar las cosas, ¿verdad? Sobre todo las mujeres tienen este don bien desarrollado, ¿verdad? Se imaginan que la esposa anda haciendo varias cosas. En algunas veces le pegan, ¿verdad? En otras no. Bueno, esas son las emociones básicas, ¿sí? Entonces, de las emociones básicas se desarrollan unas emociones más avanzadas, ¿sí? Entonces, estas emociones más avanzadas pues requieren pues un desarrollo, un descubrimiento. Y entonces saltamos al siguiente nivel. Entonces, arriba de alegría está serenidad, y así vamos, ¿verdad? Arriba de confianza, aprobación, miedo, temor, sorpresa, distracción, tristeza, melancolía, aversión, tedio, ira, enfado, anticipación, interés, y terminamos otra vez con alegría, serenidad. O sea, esas también son emociones, ¿ya? Pero en otro nivel, ¿verdad? Porque conllevan a un proceso más profundo, ¿ya? Ahora, fíjense qué interesante. De la combinación de estas emociones de un nivel superior, serenidad y aprobación, miren, surge el amor, ¿verdad? Que es un sentimiento.
Entonces los sentimientos están en un nivel superior de las emociones, ¿verdad? Entonces de aprobación y temor está sumisión. De temor y distracción, susto. De distracción y melancolía, decepción. De melancolía y tedio, remordimiento. De tedio y enfado, desprecio. De enfado e interés, alevosía. Y de interés a serenidad, optimismo. Y entonces ahí está el ruedo de las ruedas de las emociones. Pero ¿qué sucede? También tenemos las emociones muy básicas, que son las del cerebro reptiliano. Y entonces bajamos a un nivel y llegamos donde está alegría, éxtasis, y seguimos. Admiración, terror, asombro, pena, odio, furia y vigilancia, ¿ya? Entonces, todas estas son emociones, ¿ya? Pero como ven, cómo va el proceso de la rueda de las emociones y cómo se van desarrollando a la último nivel los sentimientos. Entonces, como seres humanos debemos de proyectar más los sentimientos que las emociones. Bueno, espero que no se me duerman. Ya vamos entonces ahora, ya para ir terminando, el manejo de las emociones y los sentimientos, porque el objetivo es que logremos pues crecer humanamente y que esta clase sirva para desarrollar mejor nuestra vida, ¿sí? Tenemos entonces, evita la identificación absoluta de tus emociones y sentimientos, ¿sí? ¿Cómo es eso? Evita la identificación absoluta de tus emociones. O sea, no se pongan a pensar, ay, estoy enojado, ay, estoy frustrado. No. O sea, siéntalo y disfrútelo. No las trate de evitar tampoco. ¿Se acuerdan de aquel ejercicio que les hice antes del parcial? La práctica del mindfulness como fórmula de atención plena es una de las más efectivas para ir más allá de esta identificación con las emociones y sentimientos por medio de la autoconciencia, que trasciende a la fuerza efectiva. La meditación es una técnica que también puede servirte de apoyo por medio del aprendizaje de algunas de estas disciplinas. Puedes alcanzar el equilibrio de identificar tus emociones, pero sin fundirte con ellas. O sea, es como, ay, me siento frustrado. Ok, identifique lo frustrado, pero no se quede frustrado toda la vida. O sea, frústrese, pero luego de inmediatamente viene un poco de optimismo y bueno, ya, pero voy a salir adelante, ¿verdad? Pero voy a salir bien de esta situación. Otro consejo es cambio del pensamiento ante sensaciones desagradables, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de algo negativo volverlo en positivo o algo desagradable o frustrante volverlo en una oportunidad. Para manejar positivamente las emociones y el sentimiento, tienes que ir a la raíz, el pensamiento. Cuando te sientas desbordado por sensaciones desagradables que te llevan a somatizar ese dramatismo a nivel corporal, toma lápiz y papel para escribir una lista de pensamientos alternativos a esa idea negativa que te hacen sentir de este modo. Por ejemplo, estamos ahorita en cuarentena y a más de alguno ya le dio 1, 2 o 3 veces la crisis de que te va a dar el coronavirus, de que posiblemente te hospitalicen, que posiblemente te vas a morir. Esas son ideas desagradables. Entonces, cuando tenga esas ideas, usted tome el papel y lápiz y diga, bueno, y si no me enfermo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y si no me da coronavirus, ¿qué voy a hacer? Y miren, aparecen nuevas ideas de negocio, aparecen nuevas oportunidades de trabajo, estudiar, en fin, un montón de cosas, ¿verdad? De oportunidades. Entonces, por ahí va un poco el manejo de nuestras emociones. Las técnicas de reencuadre temporal. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Sí? Las emociones y los sentimientos componen la realidad del presente del ser humano. Cuando algo te implica en forma de ahora, esto es muy importante para ti. Sin embargo, cuando te sientes desbordado por la fuerza de las emociones muy intensas, de carácter desagradable, puedes aplicar lo que se conoce como la PNL, como técnica de reencuadre. ¿Qué es la PNL? Programación neurolingüística, ¿sí? Es decir, busca un nuevo punto de vista de esta situación a través de un nuevo marco de referencia. O sea, el PNL es aquello que de pequeños nos decían, te dabas un martillazo en el dedo y decías, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Y entonces mandabas un mensaje positivo al cerebro para que de alguna manera bloqueara ese dolor, ¿verdad?
Entonces, eso es la programación neurolingüística. Ya, entonces vamos a reencuadrar. O sea, aquello que es negativo le vamos a buscar lo positivo y vamos a ubicarlo dentro de una... Si estamos en una pandemia, pues nos vamos a ubicar en las oportunidades que voy a tener. Pero si yo me quedo en que es una tragedia, que es algo negativo, entonces las emociones me van a hacer pedazos y me van a traicionar, ¿sí? El contacto frecuente con la naturaleza. Esto es increíble, ¿verdad? Bueno, obviamente ahorita pues no podemos salir a un parque. Algunos tendrán la dicha de tener un patio, un árbol de mango, de aguacate, ¿verdad? O aunque sea un árbol de pito, bueno, igual, ¿verdad? Los baños de bosque son terapéuticos para reducir el estrés por medio de la apreciación del estímulo externo que produce una respuesta de bienestar. Y la reducción del estrés es vital para manejar positivamente las emociones y los sentimientos. Cuando quieres aclarar tus ideas sobre tus sentimientos, la experiencia de un paseo por un lugar natural es una rutina recomendable. Para aquellos caballeros que andan detrás de alguna señorita y entonces se andan conociendo, llévela a los planes de renderos. Mire, y se pone a caminar. O llévela, ¿sabe qué? Al Bicentenario, cuando ya podamos salir y se va a un paseo por allá, caminando entre el bosque. Mire, le va a decir que sí, ¿ya? Porque es una experiencia. Vayan a bañarse en el bosque, que es terapéutico. Y si no, si usted tiene que tomar una decisión muy importante en su vida, váyase a caminar en el bosque, en el parque, déle 4 o 5 vueltas en medio de la naturaleza. Quédese en un silencio escuchando las aves, ¿verdad? Mire, aunque le digan que está loco, pero les digo, por experiencia propia, abrace un árbol. Miren, es increíble la energía positiva que los árboles le transmiten a uno, ¿verdad? Solo le voy a recomendar que se fije que el árbol no tiene hormigas o son pobres, pues no lo van a picar, ¿verdad? Bueno, para que no se me duerman un poco de chascarrillo. Deja que se calmen las emociones. Qué importante esto. Para manejar positivamente las emociones y sentimientos, tienes que buscar el equilibrio entre razón y corazón. Por ello es recomendable que des tiempo a una emoción para que su intensidad baje. Por tanto, márcate un plazo de tiempo para esperar antes de actuar. Por ejemplo, si estás enfadado y la ira te desborda, es mejor que esperes hasta el día siguiente para hablar con esa persona sobre ese asunto, ¿sí? Miren, como dicen, consejo de abuelito, evangelio chiquito, ¿sí? Entonces, miren, no tomen decisiones cuando estén emocionados, ¿sí? Por favor, si usted se emociona mucho, cuidado, no tome decisiones, es muy peligroso, seguro que se va a equivocar si toma una decisión. Si está enojado se va a equivocar, si está triste se va a equivocar, si está súper emocionado con alguien se va a equivocar, ya, y en 9 meses usted va a ver ahí el resultado de esa equivocación, ¿verdad? Entonces, por favor, el consejo, damas y caballeros, tengamos cuidado en tomar decisiones cuando estamos emocionados. Dejemos que pase la emoción, dejemos que nos calme, ¿sí? Y vamos a pensar, como dicen, hay que consultar con la almohada, vaya a acostarse, ¿verdad? O aléjese del lugar que le afecta. Bueno, muchas gracias por haberme soportado, no sé cuántos minutos llevo, pero aquí están mis redes, ¿verdad? Me pueden seguir en Alonso Navarrete y en el Twitter Alonso CCSS y mi correo personal, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta y se les ha gustado este video. Cuídense mucho, bendiciones, nos vemos pronto, saludos.